Hola, este vídeo es sobre la vergüenza iatrogénica. Y la vergüenza iatrogénica, ahora explicaré qué es, y es una cuestión que en terapia gestalt relacional resulta extremadamente importante. Es una de las cuestiones que han servido de motor para que la terapia gestalt relacional se desarrolle. Es una de las cuestiones. Muy importante. La vergüenza iatrogénica, la palabra iatrogénico se utiliza también en medicina y significa los efectos que se producen por la propia terapia. Es decir, cuando hay una terapia que tiene una serie de efectos secundarios. La vergüenza iatrogénica en psicoterapia es la vergüenza, los sentimientos de vergüenza que producen la propia sesión de terapia. El hecho de hacer terapia y la manera en la que nos trata la terapeuta, el terapeuta, puede producir vergüenza. Aquí no estamos hablando de los sentimientos de vergüenza que trae el paciente o que pueden surgir ante el abrirse, el compartir cosas avergonzantes, que eso es parte de la vida y es parte de lo que es inevitable y lo que necesitamos sostener y necesitamos trabajar como psicoterapeutas y con lo que tenemos que podernos manejar, sino que aquí estamos hablando de cómo por la propia forma de hacer psicoterapia podemos, y es fácil, generar una vergüenza adicional. ¿Vale? Esa es la cuestión. Y aquí en este vídeo voy a nombrar solamente algunas de las situaciones que pueden crear eso. Eh, Hay algo que desde el principio ya puede producir vergüenza, que es que las personas vamos a terapia porque necesitamos ayuda y vamos a buscar a alguien que se supone que sabe más que nosotros. De manera que ya de entrada la persona viene a terapia desde una posición vulnerable. De yo soy quien tiene problemas, yo soy quien necesito de ti, tú no necesitas de mí. Tú eres quien ostentas el conocimiento y yo no. Esto puede derivar en actitudes por parte de los terapeutas de sostener, más allá de lo necesario, esta actitud de yo soy quien ostenta conocimientos, como el terapeuta fácilmente puede estar sosteniendo un mensaje que le da al paciente, que le está diciendo todo el rato yo sé más que tú. Y yo sé más que tú a nivel experto, a nivel de psicología, es algo bueno, es parte de por lo que viene el paciente a sesión. El problema está en cuando, y es más avergonzante, la cuestión de que el terapeuta hable o envíe un mensaje velado que dice, yo sé de ti más que tú. Tú no sabes nada de ti mismo y yo sí que sé de ti. Yo sí que sé qué es lo que tú sientes, yo sí que puedo ver dentro de ti cosas que tú no puedes ver. Ese tipo de actitud es una actitud potencialmente muy avergonzante. En terapia gestalt relacional, en que se atiende a esto, hay una cuestión que es muy importante, que es el tener en cuenta, digamos, o trabajar y elaborar la humildad del terapeuta y la posición en la que le estás diciendo al paciente, yo no sé de ti más que tú, el experto en ti mismo eres tú y yo estoy aquí únicamente para acompañarte en descubrir quién eres, pero eres tú quien me lo va a tener que enseñar. El, Otra variación de esto puede ser que los terapeutas tenemos, digamos, ostentamos el poder de interpretación. Es decir, hay un presupuesto cuando una persona viene a terapia, que es que la interpretación correcta de las cosas, el que va a decir qué es lo que ocurre y cómo hay que interpretar lo que se da, lo que ocurre, el por qué la persona se siente como se siente, cuál es el origen de su sufrimiento, ese poder lo va a ostentar el terapeuta. Se puede hacer abuso de ese poder es necesario, pero al mismo tiempo puede haber un abuso de ese poder. Por ejemplo, cuando se lanzan insinuaciones o se dice directamente que si la terapia no progresa es porque el paciente tiene resistencias, por ejemplo. Es decir, si la terapia no está progresando, yo voy a interpretar como terapeuta que eso es por un problema del paciente, porque el paciente se está resistiendo. Esto tiene un poder de avergonzamiento muy fuerte, porque de alguna manera le estamos diciendo al paciente que no tiene razones para resistirse a cosas, que de alguna manera no sabe lo que hace y si la terapia no avanza es estrictamente por culpa suya, por ejemplo. Hay una falta de asumir responsabilidades. De alguna manera, una de las cosas que en terapia Gestalt es muy importante, que es la asunción de responsabilidad, y siempre en terapia Gestalt se habla mucho y se le dice mucho a los pacientes y se les invita a asumir
su responsabilidad. Y digamos que la terapia gestal relacional invita mucho al terapeuta a asumir su responsabilidad, a asumir la responsabilidad de que la terapia, por ejemplo, no funcione, de que yo como terapeuta puedo estar haciendo cosas que hacen que la terapia no funcione, que la responsabilidad de que la terapia tire hacia adelante es una co-construcción, es una cosa de dos, no es una cuestión del paciente, y si la terapia no va es porque el paciente lo está impidiendo. Otra posibilidad es el que el terapeuta tenga metateorías, que una metateoría entendida como una teoría sobre cómo son las cosas, de la cual que funciona por encima de la teoría normal y de la cual el terapeuta no es muy consciente. Son implícitos que el terapeuta puede estar metiendo de forma incluso no consciente. Por ejemplo, una metateoría que abunda en la sociedad individualista en la que estamos es el que le envíes mensajes a tu paciente de que ser independiente es mejor que ser dependiente. Y que si eres dependiente eso es malo, si tienes relaciones en las que dependes de otras personas eso es malo, mientras que ser independiente es el objetivo a cumplir. Esto, si no se explicita y es algo que está veladamente, puedes estar enviando mensajes a tu paciente de que su dependencia es algo que tú ves reprobable, sin que lo llegues a anunciar claramente. Y por tanto es un mensaje avergonzador, porque la vergüenza es un sentimiento que tiene que ver con que se me diga que yo no soy adecuado, que yo esencialmente no soy adecuado, que de alguna manera estoy fuera de lo que es apropiado en la sociedad. Es un sentimiento de exclusión. Entonces, una metateoría puede estar enviando un mensaje avergonzante. Otra forma de contribuir a la vergüenza iatrogénica, la vergüenza de la sesión, es presentarse como terapeuta como alguien que no produce un efecto en el paciente. Es decir, si el paciente siente algo en sesión, algo que los terapeutas pueden hacer fácilmente es todo lo que sienta el paciente en sesión, por ejemplo, si se enfada, si se siente avergonzado, si se siente no tenido en cuenta, si se siente ninguneado. En la terapia, una cosa que puedo hacer es considerar que todo eso son proyecciones. Que todo eso son proyecciones porque yo como terapeuta no hago nada que justifique que la persona se siente así. Eso hay una herencia del psicoanálisis, de cuando el psicoanálisis original tenía el modelo del terapeuta como pantalla en blanco, en que se consideraba que el terapeuta era una pantalla en blanco y de hecho se colocaba a veces, el paciente se ponía en el diván y el terapeuta se ponía detrás, como si la persona del terapeuta, del analista, no fuera ni siquiera una persona, sino solo una pantalla y todo lo que ocurría en la sesión eran proyecciones del paciente. Este modelo, el psicoanálisis hace mucho que lo abandonó, o muchas ramas de psicoanálisis, porque eso no ocurre. Hay fenómenos de transferencia, de contratransferencia, y las terapeutas somos personas reales. Pero una manera de reaccionar cuando el paciente tiene alguna queja respecto a la terapia, es interpretarlo como una proyección y decir que yo no he sido hostil, no he sido sarcástico, no aceptar que yo puedo haber tenido una actitud condescendiente con mi paciente, no aceptar que yo puedo haber sido descuidado, que puedo haber sido insensible y no haberme dado cuenta de lugares vulnerables de mi paciente. De alguna manera, no aceptar todo esto, atribuir todo lo que siente mi paciente en la terapia a su propia neurosis, es un mecanismo muy fuerte de avergonzamiento, porque todo el rato envío el mensaje al paciente de que es inadecuado y de que yo no tengo ninguna responsabilidad que asumir en lo que el paciente siente. Esto puede ser muy problemático, puede ser incluso retraumatizante en un momento dado. Y por último, otra idea que también me parece interesante es que otra forma de contribuir a la vergüenza es tú como terapeuta presentarte como alguien invulnerable, como alguien que no siente miedo, que no siente tristeza, que no siente ansiedad, que no siente vergüenza, por ejemplo. Es decir, todo el rato estar en una actitud en la que cuando la paciente me habla de estas cosas, yo asiento, pero me muestro como alguien que no siente esas cosas, que es invulnerable ante este tipo de cuestiones. ¿Vale? También un poco una herencia del psicoanálisis original
o de un posicionamiento del terapeuta como una figura de autoridad y que como autoridad tiene que mostrarse como alguien invulnerable. O como terapeuta, como psicoanalista, te tienes que mostrar como alguien que no es persona, que no tiene vida propia, ¿qué paciente puede haber? ¿Vale? Esto tiene un potencial de avergonzamiento muy fuerte también, porque deja a la persona con la sensación de que sus problemas son algo que solamente esa persona siente, que tú como terapeuta, tú no sientes nada de eso, tú no tienes esos problemas y estás como en un plano superior y la persona con su problemática, con su sufrimiento, está en un plano inferior al tuyo y por tanto es objeto de vergüenza, de alguna forma. Bueno, esto es un resumen de diferentes formas en las que los terapeutas podemos avergonzar a los pacientes y es uno de los temas que nos importarán mucho, que nos interesan mucho desde la visión relacional de la terapia Gestalt y en la formación de posgrado de terapia Gestalt relacional y de campo que ofrecemos en Terapia 2 Formación. Es uno de los temas que abordaremos con detalle y que ofreceremos lecturas y que trabajaremos también de forma práctica. Espero que el vídeo os haya interesado, muchas gracias por escucharlo y tenéis más vídeos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, etcétera. Muchas gracias.